bienvenidos todos a este espacio de Fe Católica, donde queremos juntos conocer más de nuestra fe y las razones de nuestra esperanza. Como se ora, se cree, es la expresión clásica de la Iglesia, donde se une lo que manifestamos en nuestra oración y lo que profesamos por la fe. Él es el padre Jaime Alberto Pérez. Y aquí tenemos nosotros al ángel del podcast, al ángel Luis Rivera Semidey, que acabo de hablar con su madre. Doña Migdalia Semidey. Doña Migdalia, un saludo muy grande. Y que se mejore. Que se mejore por allá por Puerto Rico, a los que les ha tocado el huracán, también a las personas de República Dominicana y a los cubanos, que les ha tocado vientecito del feo. Yo cuando trabajé en Cuba me tocó varias veces huracán, fue una cosa que siempre me dio un poquito de miedo. A todos y a todas los saludamos con mucho amor en este nuevo podcast. La semana pasada no pudimos hacer podcast porque tuvimos una emergencia de parte de aquí del diácono Luis, y le pedimos al Señor que siga acompañando a la suegra que está delicadita. Vamos hoy a hablar de la vocación. Hoy es un día muy importante. Listo. Nosotros transmitimos y hacemos este podcast desde la iglesia San Mateo, y hoy es el día de San Mateo. Vamos a mirar una cosa muy importante, que es el misterio de la vocación, del llamado, aprovechando que hoy es el día, digamos, de nuestro santo patrón, fiesta patronal de San Mateo, el día de San Mateo, apóstol, evangelista y mártir. Nosotros podemos identificar a este Mateo con el que Jesús llamó en la mesa de los impuestos. Esta dirección. Estaba en la mesa de los impuestos, Jesús lo llama. Tenemos aquí detrás esta pintura tan linda de Caravaggio del Renacimiento. Pues obviamente Jesús no se vestía como un hombre de la medievalidad, ni tampoco San Mateo, pero en esta reinterpretación del llamado de Mateo nosotros vemos el misterio de ese llamado. Tenemos desde luego el evangelio del día de hoy. Los que ya han estado en la misa, es del capítulo 9 del evangelio de San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús. Y sus discípulos, viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo hoy comenzaba algo, una intuición que siempre me ha llamado la atención a través del maduramiento de mi vida espiritual. Y esa intuición proviene del final de este evangelio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Para mí es una intuición muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús pone dos bases fundamentales en ese llamado. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Primero, Él llama porque quiere a personas que otra persona no llamaría. Que para ese trabajo... Las no aptas. Sí, para ese trabajo, si estuviera uno optando por el trabajo, o como se llama aquí en Estados Unidos, aplicando, no lo consideraría, no. Jesús escoge a personas que no son consideradas aptas o buenas para el trabajo. Pero lo segundo es esto: hay que tener una conciencia, hay que tener una claridad en el corazón de nuestra condición de pecadores para poder darnos cuenta del llamado del Señor. Es decir, nadie es súper bueno, nadie es súper digno, nadie es súper piadoso, nadie es súper reverente, nadie es súper
fantabuloso a los ojos de Dios y entonces por eso Dios los llama, sino todo lo contrario, la conciencia de nuestra poquedad nos hace al mismo tiempo patente o real la grandeza del llamado del Señor. Él nos llama entonces a los que quieren parecer más justos o más santos o más reverentes o más piadosos, sino a los que tienen una conciencia de su poquedad, de su pequeñez delante de Dios. El llamado es un misterio porque es el llamado de Jesús a los que el mundo consideraría no aptos. Pero no solamente eso, sino a los que se consideran y se ven a sí mismos como más pequeños, como indignos, como frágiles y son conscientes de su fragilidad y de su pecado y de su pequeñez. Claro, y eso ayuda también a preparar a uno para el camino del ministerio. Porque dentro del ministerio hay gente que se siente muy pocas. Y uno no viene con una expectativa de que yo soy grande, vengo a enseñarte, sino que tanto uno nutre al que uno le sirve, como que ellos te nutren a ti. ¿Cuántas veces yo he ido a llevar la comunión a una persona enferma y la persona enferma me llena a mí, me hace gozar en el espíritu, porque ellos tienen tanto que ofrecer? So, aunque yo voy llevando la comunión, voy llevando la Eucaristía, no soy el más digno, sino el servidor de aquel que Dios me ha puesto en mi camino para servir. O sea, el verdadero llamado de cualquier persona, no importa cuál es su posición dentro de la iglesia, como laico o como ordenado, como obispo o como diácono, como el que limpia los baños o como el que cocina a los pobres, es el de servitud. Me gustaba que el obispo Bambera de nuestra diócesis usaba una tunicela que representaba su diaconado en la misa crismal. ¿Por qué el obispo usaba una tunicela? ¿Por qué usaba un ornamento que es para diácono? Porque él sigue siendo diácono. Y es desde su servicio al pueblo de Dios que nace su presbiterado y su episcopado. O sea, su sacerdocio y su obispado como obispo nace de ese deseo de servir. Pero todos nosotros debemos tener eso, el ministerio común que Cristo nos ha dado en el bautismo. Ese trípode del sacramento, rey, sacerdote y profeta, nace de ese deseo de poder servirle a Dios a través de su gente. Porque, miramos a ver, nosotros no podemos patear a Dios, tampoco podemos insultarlo directamente. Pero sí cuando le faltamos a un hermano, a uno más pequeño, uno más insignificante, que uno lo ve así, pues está maltratando o sirviéndole a él, a que es el hacedor de vida. Entonces, el mismo Mateo lo dice, ¿no? Bienaventurados a los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, hay que identificarse con esa miseria humana para poder encarnar la miseria en una. No es que uno tiene que ser un pobre pelagato. Uno tiene que vivir humildemente, mansamente. Y creo que eso se nos escapa. Tenemos el mundo que nos dice hay que tener dinero, hay que tener eso, hay que tener... No, hay que tener momento para con Dios. Hay que tener una intimidad con Dios. Y a veces la gente confunde la misa como un acto que yo hago una vez a la semana. Se está perdiendo el mensaje completo. Se está perdiendo lo bello, es ese momento íntimo, yo con Dios, pero con mis hermanos en las bancas, con todos nosotros, dándole ese tributo a Dios, sirviéndole a Dios. Y después yo llevo eso afuera, al que no lo conoce. Me acuerdo cuando hablábamos con el parce, decíamos, tú vas a ser la voz de raciocinio intelectual cristiano en esa casa. Tú tienes que siempre ser verdadero católico, verdadero cristiano, porque tú vas a usar la razón. Entre toda la locura que hay en un negocio, tú tienes que ser la voz de la razón. Sí, yo creo que ahí ha pasado en esta primera parte de esta reflexión sobre la vocación una especie de extrapolación, de reflexión hacia la vida cristiana, de cómo funciona la vida empresarial y la vida del trabajo.
mientras más capacitado estás vos, mejor es tu trabajo, mientras mejor es tu resumen, mejor puede ser tu paga, mientras más cosas hayas hecho en tu experiencia y más rico sea tu currículum vitae, entonces más cualificado estás para trabajos mucho más grandes. Yo creo que eso se ha pasado a la iglesia en este nivel, en que hay personas que creen que se tienen que cualificar a sí mismas para poder ser llamadas, que tienen que llevar más rosarios que nadie, más horas santas que nadie, mantillas en la cabeza, Biblias en la mano, novenas debajo del brazo, y obras y cosas y acciones y gestos, y mientras más acumulan y mientras más ayunos hacen y mientras más cosas hacen para ser dignos de Dios, mejor es el resumen de ellos para poder ser dignos de la llamada de Dios. Pero uno no gana el cielo así. Ah, no, es que por eso se ha pasado lo del mundo laboral, de que vos tenés un resumen súper completo, entonces te dan el mejor el trabajo, a la iglesia y pensamos que haciendo un montón de cosas, exagerando incluso en los modos, en los gestos, en los ayunos, en las oraciones, vamos a complacer más a Dios. Yo he escuchado personas que dicen, es que a Dios le agradaría más que yo haga esto, o es que a Dios le gustaría más que yo ayunara 3 veces a la semana, o es que a Dios le agradaría más que yo me mantuviera siempre de rodillas, o es que a Dios le agradaría más y yo le ayudaría más a Dios si hiciera en lugar de un rosario 3 cada día. ¿Y creen que llenando como la hoja de vida de cosas, entonces el llamado de Dios va a ser más auténtico, más real y más verdadero? Y ahí es donde yo creo que hay un primer error. Yo he venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores, es decir, al que sabe que no importa lo que haga, él es el que es más grande y uno siempre está en la pequeñez. Claro, el evangelio de aquel que echaba las monedas para que sonara, y Dios, que yo hago esto, que yo hago aquello. ¿Y quién dio más? La viuda o el cobrador de impuestos que dice, acuérdate de mí, Señor, que soy un pecador, ¿no? O sea, ayúdame, que yo sé que necesito de ti. Y creo que eso es mucho más viable en una oración, más efectivo en la oración, porque uno reconoce su pequeñez. Y el Padre Nuestro lo hace recordar, ¿no? En las partes del Padre Nuestro vemos la petición, pero también vemos que somos nada y que Él es el todo. Y entonces, uno debe venir con la actitud de servidor para lograr entonces el cambio en uno, para poder efectuar un cambio en el mundo. Creo que tienes razón en eso de que hay muchos de los del mundo de negocios, de empresas, que te dicen mientras más colegiatura o certificados o whatever, te ayudaría mejor. Es posible, pero créanme mis hermanos que nadie se gana el cielo, nadie se lo gana. Es todo un acto de Dios. Es todo un don de Dios, primero. Segundo, podemos colaborar con la acción salvífica de Dios en nosotros, claro. Pero eso es eso, colaborar. Yo ni tengo la fuerza ni para iniciar ni la fortaleza para nada. Yo pido que Dios me siga utilizando y entre mi pequeñez, entre mi idiotez, en mi falta de, Dios está obrando en mí. Porque soy diácono, no soy perfecto, porque tú eres cura, no eres perfecto, porque aquel es obispo, no es perfecto. O sea, nadie es perfecto ante los ojos de Dios. El mismo Papa bajó la cabeza y dijo, oren por mí, pregare por mí. Oren por mí, porque necesito oración, necesito ayuda, necesito intercesión de nuestra Santa Madre, de los apóstoles. Que yo sea como Mateo. Mateo que se consideraba injusto, inaceptable, porque era el que todo el pueblo judío estaba en contra de él. ¿Por qué? Porque Mateo era cobrador de impuestos. O sea, tú trabajabas para el enemigo. Sí, claro. Tú estabas trabajando para los conquistadores estos romanos. Los romanos, sí. Tú le quitabas el dinero a la gente y se lo dabas a los romanos. Sí. En la mirada de un romano, era un vendepatria.
Pero en la mirada de un judío, Era todavía peor. sí, claro, porque era un traidor, era aquel que se atrevía a irse con el enemigo. Y el pobre Mateo lo más seguro lo que quería era sobrevivir. Y sabe de contabilidad, sabía de algo y creía que eso lo hacía bueno. Sí. Entonces contaba bien, y era contable, mantenía los libros bien y tenía un soldado romano de escolta y él iba donde quiera cobrando impuestos. Y así vino el llamado de cobrador de impuestos, de un traidor del pueblo de Dios, de uno que le quitaba el dinero a los pobres y se lo daba a los millonarios de los romanos. Y vi una palabra sencilla, una expresión sencilla: ven, sígueme. Y ahí es donde llegamos, digamos, a la segunda parte de esta reflexión. Él también nos llama a nosotros a que lo sigamos. Pero es imposible seguir a Jesús, ojo, y esto es muy importante que lo tengamos claro. Es muy difícil seguir a Jesús desde la altanería, desde la soberbia, desde yo estar montado en mis propias capacidades, en mis propios rezos, en mi propia reverencia, en mi propia piedad. Yo soy tan bueno, yo rezo tanto, yo voy tanto a misa, yo hago tanto por la iglesia, yo oro todos los días el rosario, la divina misericordia, estoy en la adoración al Santísimo, yo soy tan bueno, tan grande, que por eso el Señor me llama. Es al revés, es porque el Señor te llama que tú vas y le muestras al mundo la grandeza del amor de Dios que se manifiesta en tu vida. Es la fuerza del amor de Dios la que se mueve y la que cambia tu corazón. Es la gracia y la fuerza de Dios en medio de tu debilidad, en medio de tu pequeñez, en medio de tu pecado, que transforma todo en ti y te hace nuevo. Seguirle es abandonar la mesa de nuestros impuestos, abandonar la mesa de nuestras seguridades, abandonar la mesa de nuestras riquezas, abandonar la mesa de todo de lo que nos ufanamos y enorgullecemos, abandonar la mesa de todo lo que para nosotros es valioso y creemos que es bueno en nosotros, y seguirle. ¿Y seguirle a dónde? Decía Dietrich Bonhoeffer que cada vez que el Señor llama a seguirle hasta la cruz, es decir, hasta la pobreza total, hasta la entrega total, hasta la humillación total, hasta el darse totalmente y vaciarse totalmente. La primera lectura de hoy, Pablo dice: yo prisionero de Cristo. O sea, él estaba en la cárcel. Sí, ya cuando estaba escribe en la cárcel, ya sí. la carta, ¿no? O sea, yo prisionero de Cristo, no por mi propio deseo, sino porque me ha puesto aquí, pero me ha dado la facultad, me ha dado el don de aceptar lo que soy, donde soy. El mejor ejemplo de este servicio es el mismo Señor. Claro. Que se anonadó a sí mismo tomando una cruz, o sea, cogiendo el trono de un madero, muriendo en ese madero para salvarme a mí, no por él, no para la gloria de él, sino para la salvación mía. No es para que él se exalte, sino para exaltarme a mí. Se hizo uno de nosotros, se hizo mí, se hizo yo, para que yo me pueda hacer él. O sea, bajó a la naturaleza humana, se encarnó en la creación que él hizo. Entonces hay que entenderlo. Se encarnó en la misma creación suya para aceptar nuestra debilidad, para levantarnos. Eso es muy grande. Aquí había un párroco que hoy es vicario general de la diócesis, que era un jefe de finanzas de una corporación de hospitales. Dejó todo eso para seguir a Jesús. ¡Qué loquera! Sí. Dejar seis figuras de salario, o sea, de los cientos de miles, para seguir a un hombre que le daba nada. Hay que mirar esto. Ese es el llamado, es saber que a veces vas a estar incómodo. A veces van a haber tribulaciones, a veces van a haber problemas. Pero no perder la fe. No soltarte como la mujer hemorroidiza. Si tan solo le toco el fleco de su manto, me salvará, me cambiará mi vida, me hará entera otra vez. Y ella fue entre medio de la muchedumbre, así entre los empujones, y le tocó el fleco del manto.
y al instante, dice la palabra, se le fue la hemorragia. Él sintió que la fuerza le abandonó. ¿Quién me ha tocado? O sea, miró la humillación de la esclava. Adoptó la posición de esclavo y nos hizo nuevo, nos renovó en él. Mejor ejemplo no hay. Sí, o sea, la realidad de la vocación entonces está en primero, todos somos llamados, no importa en cuál mesa de impuestos estemos sentados, en qué pecado estemos nosotros, en cuál sea nuestra debilidad o nuestra flaqueza, en qué momento de nuestra vida estemos de tristeza o de dolor, en qué dificultad o en qué sufrimiento estemos, a todos se nos llama a seguirle, a levantarnos y dejar eso atrás y seguirle y luego tener una fiesta con él. ¿Qué es lo que pasó con Mateo? Mateo dejó la mesa de los impuestos inmediatamente y le siguió, y lo que siguió después de eso fue una fiesta donde estaban sentados a la mesa en su casa toda clase de pecadores y todo, y los que se creían muy buenos, los fariseos de esa eruditos, los fariseos de esa época, que serían más o menos los que hoy día creen que son muy santos, muy buenos y que no necesitan más que hacer prácticas religiosas externas para estar bien delante de Dios, decían, pero ¿por qué come con, con los pecadores? ¿Por qué comparte con los pecadores? Y ahí es donde está la grandeza del llamado. El llamado no se hace porque somos buenos, se hace a pesar de que no lo somos. El llamado no se hace porque estemos muy bien delante de Dios y seamos supremamente dignos. El llamado se hace es a pesar de que somos indignos. No es porque tengamos muchas capacidades y hayamos llenado nuestra hoja de vida, nuestro currículum vitae, nuestro resumen de un montón de obras buenas, casi heroicas, exageradas en sus gestos y en sus maneras, sino porque reconocemos la fragilidad, la pequeñez, la poquedad y dejamos que Dios sea el que actúe, cambie y realice esa fiesta en nuestra vida, donde cabemos todos. ¿Ustedes alguna vez se han imaginado si todas estas personas que se creen muy santas, si todas estas personas que se creen muy dignas, que se piensan a sí mismos muy reverentes y muy piadosos delante de Dios, más adelante que los otros en la vida espiritual y en la vida de amor y de respeto al Señor, fueran los únicos que el Señor mirara con amor? ¿Ustedes se imaginan que no hubiera misericordia para el pecador, que no hubiera perdón para el que se siente en pecado, que no hubiera gracia para los que son débiles, fuerza para los que se sienten decaídos, que no hubiera amor para los que viven en el odio y en las tinieblas, que no hubiera luz para los que están en la oscuridad en la vida, que no hubiera sino de Dios exclusivamente para esos que son tan perfectos? Hubiera venido Jesús solamente para un grupito selecto de personas y el resto que experimentamos las caídas, o sea, las que tú fragilidades. fueras el cura de los ricos. ¿De cuáles ricos? Tú solamente los ricos. No, es que yo no sé si sería cura. Porque yo, pues mucho es antes de todas cosas. No. ¿Cierto? Claro. Y tenemos que darnos cuenta, nosotros no podemos caer en esa tentación. Es una tentación que hay ahora muy fuerte de creer que por sobresalir en ciertos gestos y maneras que nos hacen aparecer como más dignos, más reverentes y más piadosos, el Señor nos va a amar más o vamos a poder lograr más. Es al contrario, es reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo nuestra fragilidad y de que el amor de Dios lo embarga todo, lo cambia todo, lo transforma todo, que tiene una fuerza avasalladora que puede cambiar al que tiene las puertas de su corazón abiertas, al que, como el publicano en el templo dice, ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador,
como el centurión le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, al que sabe, como Pedro, delante del Señor arrodillado, diciéndole, Señor, ten piedad, ten misericordia de mí, que soy un pecador, como Pedro, cuando le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No hay para el que el Señor llama una actitud distinta que el asombro frente a la llamada de Dios, porque no importa lo que hagamos, siempre quedaremos en deuda, nunca será suficiente. No crean que haciendo cosas van a satisfacer al Señor, que son más dignos y mejores por hacer una cosa, por comulgar de una forma o por estar haciendo un gesto exagerado o específico. Al Señor eso no lo complace, no Claro, lo cambia. pero todas esas cosas vienen a veces porque dentro de la iglesia hay gente que tiene opiniones. Ah, Entonces, pues, opiniones. dicen que yo creo que el Señor, yo creo. Y a veces tú le dices, pues, mire que a nosotros no nos importa lo que tú crees, ¿no? Ah, no, es que en la iglesia no le preguntan a uno lo que uno piensa. Claro. Cuando a mí me ordenaron, solamente habían 7 invitados que se pueden invitar. Sí. Porque estaba en medio de la pandemia, siempre vamos a ser conocidos como la clase de la pandemia. Sí, es que ustedes, Habían, estamos empandrados. ellos son como un virus. Y solamente nos permitieron 7 personas que ni a mi mamá traje ni pude traerla porque estaba en Puerto Rico, tal y cual. El cura que yo quería que no sabía, no podía llegar de Nueva York, que habían problemas y se nos hizo bien dificultoso traer gente fuera de la diócesis y ya. Ah, sí, porque tenían que venir de Nueva York y no podían. Sí, claro, venían de Nueva York, entonces le dijeron aquí que no vinieran mejor, entonces pues se quedó todo en nada. Y gracias a Dios que hoy día es vicario general, segundo después de los obispos. Tiene rosca, ¿no? No, era párroco aquí, fue el toyo de él que me metió en el diaconado. Pero creo que de alguna manera cuando empieza toda esta cuestión de la pandemia, la gente se refugió en las prácticas devocionales. Y no es malo, no es malo, es algo bueno. En los tiempos, en Puerto Rico en los años 40 estaban los hermanos Cheo que ayudaron a mantener la fe. No habían cura. En Colombia decimos que en tiempo de guerra cualquier hueco es trinchera. Claro. Y en ese momento hacía falta eso, pero ya estamos donde las puertas están abiertas. ¿Por qué que nos están desbordando la gente para regresar? Por haber salvado a la generación humana de esa plaga. Porque vamos a darle gracias a Dios entonces. Y la mejor forma de darle gracias a Dios es la Eucaristía. Oh, yeah. Entonces, pues esa no se ve llena. Entonces se van a la casa, se hacen un rosario y ya con eso basta. O ya el niño cogió catequesis, no hay que llevarlo a misa. No es suficiente. Eso no es suficiente. Digo eso porque tampoco es de que no se hace nada. Sí, hay un compromiso nuestro. Y nosotros nos nutrimos 2 veces en la misa. Primero en el altar de la palabra, que es un altar. La mesa de la palabra es un altar. El ambón, sí. Y luego en la mesa de la Eucaristía. Nos nutrimos no solamente espiritualmente, sino físicamente. Hay una nutrición ahí también. El Espíritu Santo nos nutre de todas maneras posibles. Y hay gente que no pueden comulgar porque viven en concubinato, qué sé yo, no acepta cierta enseñanza, hizo ciertas cosas, están fuera de la comunión de los apóstoles, de los santos. Está bien. No comulgue, pero tú no puedes tener una comunión espiritual, no puedes compartir con nosotros la palabra, no puedes vivir con nosotros la fe. Creo que eso es la única parte que tú tienes que hacer. Es que ahí es donde yo voy. Como nos estamos llenando de personas que son justificadas a sí mismas con cosas tan extraordinarias, que están llenándose de la idea de que hay que hacer este montón de cosas para ser dignos de Dios. El que ya está alejado, el que está en su dificultad, el que está en su pecado, el que no puede comulgar, el que tiene sus limitaciones para la comunión,
entonces se considera no digno, no invitado, no parte de ese llamado. Y ahí es donde es el error. El Señor ha venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Ese es el problema de Y el considerarnos proceso justos. siempre es el mismo. Te lleva de donde estás al próximo nivel. Claro. Pablo era fiel judío, ¿sí o no? Era de los más fieles, como dirían hoy los judíos hasídicos, ¿no? De los más que miran la ley, la observan y la hacen. Celoso. Y él dijo, yo era perseguidor de la iglesia, yo. Qué más bruto, qué más animal que era yo. Sí. Y el Señor me llamó a mí donde yo estaba. Y eso lo digo yo, o sea, me llamó a mí donde yo estaba para ponerme a servicio de su gente, de su pueblo. No es el mío, no es mi iglesia, pero a la misma vez sí es mi iglesia. Y me hago parte de ella y sufro con ellos. Y a veces hay gente que me llama y dice, ora por mí que estoy mal. Yo, claro, y nos ponemos a la oración ahí mismo en el teléfono. A veces me llaman, ven que fulano, vamos. Ese es el servicio. Porque hay algo que yo me nutrí en la palabra, que Él se hizo mí porque me ama. No hay otra forma de explicarlo. Es que nadie que sea un soberano baja al nivel del pueblo. Y Él se bajó a mi nivel para hacerse mí, para hacerse uno como yo, para levantarme hacia Él. Entonces cuando alguien me dice, ay, yo sé que yo le molesto mucho, no, tranquilo, tranquilo. Porque estoy mirando lo que Dios me ha puesto a mí, es mucho más grande que eso. El llamamiento que Él me ha dado a mí ha sido fenomenal. Y no miró las brutalidades mías, ni miró mi pequeñez, ni miró lo absurdo que a veces soy, ni miró lo mal cristiano que a veces soy. Dijo, este molde lo voy a romper, lo voy a hacer nuevo a mi manera. Y todos los días me está moldeando de nuevo, todos los días me está cambiando. Como yo respondo a mi llamamiento es dejando que Él haga las cosas. Exacto. Dejando que Él se haga cargo. Y yo siempre he dicho, y lo digo aquí, la palabra Islam, que los árabes dicen que la religión de ellos no es musulmana, es islámica. O sea, rendirse ante los pies de Dios. Eso es lo que significa, rendirse. Vamos a rendirnos ante Jesús. Vamos a dejar que Él tome posesión, que Él tome las riendas, que Él nos lleve al sitio. Aunque no estemos seguros, aunque no estemos bien, aunque no sepamos cuál es el fin. Vamos a ver. Cuando el padre ya me preguntó, y el quinto cura me pregunta, ¿por qué tú no eres diácono? Y yo, ay, tú no me conoces, mijo. No, trátalo. Yo lo voy a tratar, pero si algo pasa mal, si investigan y dicen que yo no debo ser, es culpa tuya. Es culpa tuya. Culpa tuya. Sí, la realidad entonces de la vocación está conectada a la misericordia y al amor. Por eso es que el Evangelio dice hoy, qué bueno que ustedes se dieran cuenta qué significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Por qué? Porque en Israel había un montón de sacrificios de animales. Los animalitos se mataban y se ofrecían botaban a Dios. la sangre, claro, para Pero entonces pagar por la deuda. Se volvió una cosa mecánica. Entonces yo peco y tengo listo el animalito para matarlo. Yo hago una cosa mala y tengo lista la oracioncita para hacerla. Yo tengo una actitud que me lleva lejos de Dios y tengo listo el dinero para otro sacrificio. Entonces se volvió como se ha vuelto hoy día. Yo me olvido de mis pecados y me quedo en unos actos externos de sacrificio, de hacer esto extraordinario, sacrificado, más fuerte, más doloroso, para demostrar que sí amo a Dios. Pero si revisamos nuestra vida, a veces está tan alejada de lo que es la misericordia. No, yo rezo más, estoy más arrodillado, hago más tiempo de eso, sí, pero vives. Entonces, si una persona es incapacitada no se puede arrodillar, es menos bueno.
no sé. Si no me puedo poner un manto en la cabeza, soy menos. Si hago menos rosario, soy malo. No. A mí, Pero así se piensa. sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? El Señor quiere que yo vivas la misericordia como un programa de vida. Entonces tengo que mirar a la gente y perdonarlo. ¿Cuántas veces? A todas. Pues no 490, pues. Bueno, ese 70 veces 7. Sí. Pero no, o sea, creo que somos muy rápidos en creer de que algo que yo practique en frente de otra persona me santifica. Y no la verdadera misericordia. ¿Cómo yo espero tener misericordia yo que he sido porquería? Y que Dios me sacó de la porquería por misericordia. ¿Cómo yo espero seguir recibiendo la ayuda que necesito de Dios para seguir en su camino si yo no soy misericordioso con otro? Es como el que leemos el otro día, ¿no? Que fue, le dijo, ¿cuánto le debes a mi amo? Sí, arregló las cuentas. Arregló las cuentas, o sea, por astuto, no porque tenía de verdad una conversión de corazón. Sí, no quería hacer el bien, quería quedar bien. Quedar bien, right. Y nosotros pues estamos en esa hora. Yo no quiero hacer el bien, sino quedar bien frente a los demás. Sí, yo tengo una claridad en el sentido de yo saber que el Señor me llamó. Y es que no me llamó por nada que yo hubiera hecho, ni por nada que yo pudiera hacer. Él me llamó por pura gracia, amor y misericordia. Sí, pero yo creo que estoy conforme de que el seminario tuyo no te miró bien el caso. No me lo fue el caso. El tuyo. Te ordenaron. Sí, Qué metido de me ordenó mi obispo, sí. Está muerto ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el Señor no me llamó por nada que yo hubiera hecho, ni por nada extraordinario que yo pudiera hacer. El Señor me llamó por pura misericordia y por puro amor. Se acercó a mí de la misma forma como a Mateo, mirándome a los ojos, me llamó y me dijo, sígueme, para vivir una vida que está basada en la misericordia de Dios. Que la misericordia de Dios no es flojera, que la misericordia de Dios no es falta de carácter, que la misericordia de Dios no es dejar que la gente haga lo que le da la gana, que la misericordia de Dios no es dejarse llevar para un lado o para el otro, la misericordia de Dios es la entrega total hacia aquel que más necesita. Es la entrega total por amor a Dios a los demás. Es la entrega total de la vida, es darse totalmente por el amor, impulsado por el amor y transformado por el amor de Dios. Y esa es una de las cosas que tal vez muchas personas no viven. Todos estamos llamados a vivir esa transformación, a que el amor de Dios sea nuestro motivo, nuestra fuerza, el agente transformador de nuestra existencia, lo que dirija y mueve nuestra voluntad. No se trata de complacer a los demás, no se trata de ser una persona maleable y que hagan con uno lo que quiera. Se trata de la radicalidad en el amor, la exigencia del amor, la fuerza del amor que transforma las voluntades de los hombres para hacer la voluntad de Dios todos los días. Hay gente que además cree que porque uno es cura, pues, es que porque el padre es cura, entonces tiene que hacer lo que a mí me dé la gana. Así no funciona, se funcionan todos haciendo lo que a Jesús le da la gana, lo que la iglesia nos dice que debemos hacer, lo que el Señor nos pide a través de nuestros pastores que debemos realizar y cumpliéndolo todo desde la sencillez y desde la confianza de que Dios nos ha puesto a todos y nos ha llamado a todos para ser parte de su pueblo santo, de su cuerpo, de ser transmisores y transparencia de Cristo en cada uno de los momentos de nuestra vida. Vamos a ir cerrando esto porque creo que tenemos que contemplar por dentro a qué Dios me está llamando. Es una buena cosa. Y creo que nos has despertado en nosotros el deseo de seguir viviendo en la sombra de Cristo, mirando hacia Él, buscándolo a Él, a ver qué Él quiere de nosotros. Y ojo, siempre tiene que haber alguien que nos ayude. Recomiendo que todo el mundo tenga un director espiritual. Es muy importante.
Porque a veces uno puede creer una cosa y es otra. Ah, sí. A mí lo que en el seminario pues, me salí porque mi guía espiritual me dijo, ¿tú estás seguro que esto es lo que Dios te está llamando a hacer? Y me puso en pregunta. Pues es el seminario porque no era mi llamado. Ahora, ¿sigo sirviéndole a Dios? Claro. ¿Una capacidad diferente que de cura? Claro. Pero creo que todos nosotros debemos, aunque seamos esposos, padres, Es que es el mismo abuelos, llamado. primero ser santo. Es el mismo llamado de Y la todos, en santidad distinta capacidad. requiere un desprendimiento de sí mismo. Y creo que no nos han enseñado eso bien en la clase de catequesis. En la clase de catequesis a veces le dicen, este es el Padre Nuestro, este es la Ave María, y se dejan llevar por el método de un libro. Y no hay una experiencia de fe. Y es la falta nuestra, ¿no? La falta de la catequesis en la mayoría del mundo. Vamos a empezar haciendo esa pregunta a nuestros hijos. ¿Qué tú crees que Dios te está llamando a hacer? A nosotros mismos, ¿qué Dios te está llamando a hacer? Y decirle, Señor, no entiendo tu mensaje, dime dónde me quieres. Porque hay una canción que dice, Señor, contigo iré. Entonces vamos a irnos con el Señor. Nuestro premio es el reino eterno. No es aquí. No es dinero aquí, ni poder, ni posición, ni nada. Es en la mesa del Señor ahí, con Él, en eternidad, en su presencia. Vivamos siempre con Él. Amén. Vamos a hacer nuestra oración. Es la que hemos venido haciendo de Santa Teresa de Calcuta, de Agnes, ¿no? Que es la que hemos venido haciendo ahora en septiembre, porque al comienzo de septiembre es su día, su celebración. Jesús es mi vida, la palabra para ser dicha, la verdad para ser proclamada, el camino para ser recorrido, la luz para ser encendida, la vida para ser vivida, el amor para ser amado, la alegría para ser compartida, el sacrificio para ser ofrecido, la paz para que sea dada, el pan de vida para que sea mi sustento, el hambriento para ser alimentado, el sediento para ser saciado, el desnudo para ser vestido, el desamparado para ser recogido, el enfermo para ser curado, el solitario para ser amado, el indeseado para ser querido, el leproso para lavar sus heridas, el mendigo para darle una sonrisa, el alcoholizado para escucharlo, el deficiente mental para protegerlo, el más pequeño para abrazarlo, el ciego para guiarlo, el mudo para hablar por él, el tullido para caminar con él, el drogadicto para ser comprendido en amistad, la prostituta para alejarla del peligro y ser su amiga, el preso para ser visitado, el anciano para ser atendido. Para mí Jesús es mi Dios, Jesús es mi esposo, Jesús es mi vida, Jesús es mi único amor, Jesús es mi todo. Amén. Este día de San Mateo entonces pongamos en nuestra oración a todas las personas de todas las parroquias pues San Mateo, pero especialmente nuestra comunidad parroquial, aquí donde nosotros seguimos trabajando y sembrando las semillas del reino de Dios, donde el Señor nos sigue llamando a ser sus testigos, donde Él nos invita a que seamos misericordia vivida, rostro misericordioso del Padre para los demás, exigencia y radicalidad en el seguimiento de Jesús y en la realización del proyecto del Evangelio en nuestras vidas. Que nos fortalezca y nos ayude a todos los que creemos en Cristo en estos momentos de dificultad, de prueba y de lucha en la Iglesia. Nos dé la unidad junto con el Papa y los obispos, para que en el amor y en la comunión podamos nosotros ser testigos para el mundo, que somos discípulos suyos. Pedimos a San Mateo que interceda ante Jesús por nuestras necesidades e intenciones, que a todos nos conceda
de poder ser testigos de su amor. Y todos los hermanos capuchinos, el 23 es el día de San Padre Pío. Pace bene. Adiós, Dios, por Dios. San Padre Pío Pietrelcino. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Que Dios y la Virgen nos acompañe.